Imagina que eres la persona más poderosa del planeta. Tienes el control de ejércitos, la riqueza de naciones y la vida de millones en la palma de tu mano. Pero, al mismo tiempo, estás rodeado de traiciones. Una plaga está aniquilando a tu pueblo. Tus propios hijos te decepcionan. Y sabes que eres tan mortal como el esclavo que limpia tu palacio. En este 2026 nos quejamos porque el algoritmo no nos muestra, porque alguien nos dejó en visto o porque el futuro parece incierto. Pero hace casi 2000 años, un hombre llamado Marco Aurelio, emperador de Roma, escribió un diario privado que nunca debió de ser leído. No eran leyes, eran órdenes para sí mismo. Ese diario se llama Meditaciones. Este no es un video de frases inspiradoras para poner en Instagram, es el manual de guerra para tu mente. Si Saramago nos mostró el colapso de la sociedad y Víctor Frank nos enseñó a sobrevivir al infierno, Marco Aurelio nos dará la herramienta final, la invulnerabilidad. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a desmantelar tu forma de ver el mundo. Vamos a construir una fortaleza en tu mente que nada ni nadie en este 2026 pueda derribar. Bienvenido a la filosofía del último gran emperador. El primer concepto que Marco Aurelio nos hereda es el de la ciudadela interior. Imagina un castillo medieval rodeado de fosos profundos, muros de piedra de 10 metros de espesor y soldados vigilando cada rincón. Ese castillo es tu mente. El emperador nos enseña que el mundo exterior es un caos. La gente será malagradecida, la economía subirá y bajará, y las enfermedades llegarán. Pero nada de eso, absolutamente nada, tiene el poder de entrar en tu castillo a menos que tú bajes el puente levadizo. Marco Aurelio decía, si sufres por algo externo, no es el hecho lo que te perturba, sino tu juicio sobre él. Piénsalo bien en el contexto de este 2026. Alguien te insulta en un comentario. ¿Eso te hiere? Marco Aurelio diría que no. Lo que te hiere es tu decisión de etiquetar ese comentario como malo. Si decides que las palabras de un extraño son solo ruido, el daño desaparece. La ciudadela interior se construye con la lógica. Nadie puede dañarte sin tu consentimiento. En este bloque, debemos entender que la paz mental no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una mente disciplinada que filtra la realidad. El emperador escribía sus meditaciones mientras estaba en el frente de batalla, bajo el frío y el asedio. Si él pudo mantener la calma mientras se decidía el futuro de Roma, ¿cómo no vas a poder tú manejar un mal día en la oficina o un problema familiar? Mucha gente en este 2026 busca escapar del estrés viajando, yendo a la playa o perdiéndose en el entretenimiento digital. Marco Aurelio se burlaba de esto. Decía que el hombre no tiene refugio más pacífico y tranquilo que su propia alma. La ciudadela interior es portátil. No necesitas un retiro de yoga en Bali para encontrar paz. La ciudadela está ahí, disponible para ti en medio del tráfico, en una reunión tensa o en una crisis financiera. Pero para que sea un refugio, el interior debe estar ordenado. Si tu mente es un desastre de deseos, envidias y miedos, tu castillo estará lleno de basura y no querrás estar ahí. El trabajo del estoico es limpiar la casa todos los días a través de la reflexión. El gran error que cometemos hoy es dejar las puertas de nuestra mente abiertas de par en par. Entramos a redes sociales y dejamos que la vida perfecta de otros nos haga sentir mediocres. Encendemos las noticias y dejamos que el miedo nos paralice. Hemos entregado las llaves de nuestra ciudadela interior a extraños. Marco Aurelio nos ordena retomar el control. Retírate en ti mismo, escribía. Esto no significa aislarse del mundo, sino ser el portero estricto de tu propia atención. En estos minutos de análisis, quiero que visualices tus muros. Cada vez que algo externo te haga perder la calma, pregúntate, ¿he dejado que esto atraviese mis muros o estoy permitiendo que el ruido se quede afuera? Hoy estamos más invadidos que nunca. Nuestra privacidad es mínima y nuestra atención es la mercancía más cara del mercado. La ciudadela interior de Marco Aurelio es el único acto de rebeldía real que nos queda. Ser dueño de tus propios juicios es ser el verdadero emperador de tu vida. Si logras dominar este primer punto, ya has ganado la mitad de la batalla. Pero para mantener esos muros en pie, necesitamos una herramienta de ingeniería mental, la dicotomía del control.
Si la ciudadela interior era el edificio, el diccionario de lo controlable es el sistema operativo que lo hace funcionar. Marco Aurelio, siguiendo las enseñanzas de Epícteto, entendió que el sufrimiento humano tiene una sola raíz: el error de cálculo. Sufrimos porque intentamos controlar lo que es inherentemente incontrolable y descuidamos lo único que realmente nos pertenece. Imagina que trazas una línea en el suelo. A un lado está todo lo que no depende de ti. Aquí entra la economía global del 2026. Lo que la gente dice de ti a tus espaldas. El tráfico, el clima. Si tu empresa decide hacer un recorte de personal o incluso la salud de tu propio cuerpo a largo plazo. Marco Aurelio llamaba a esto indiferentes. No porque no importen, sino porque no puedes decidir sobre ellos con certeza absoluta. Al otro lado de la línea está lo que sí depende de ti, y la lista es sorprendentemente corta: tus juicios, tus intenciones y tus propias acciones. Fin de la lista. El error trágico que cometemos hoy es que invertimos el 95% de nuestra energía emocional en el lado equivocado de la línea. Nos angustiamos por los likes, por la inflación o por si alguien nos traicionará. Marco Aurelio nos dice: eres un esclavo si tu felicidad depende de cosas que están fuera de tu control. Si pones tu paz mental en manos de factores externos, les has dado el control remoto de tu vida. Vivimos en la era de la hipergestión. Tenemos aplicaciones para medir cada paso que damos, cada caloría que comemos y cada minuto que dormimos. Esto nos ha creado una falsa sensación de control. Creemos que si tenemos suficiente información, nada malo puede pasar. Pero Marco Aurelio nos recuerda que el emperador más rico de Roma podía ser asesinado o morir por una peste mañana mismo. La verdadera sabiduría estoica no es evitar que las cosas salgan mal, sino decidir que nada de lo que salga mal, fuera de tu control, puede destruir tu carácter. Si pierdes tu empleo en este 2026, el hecho de perderlo no está en tu control. Decisión de la empresa. Pero tu reacción, tu búsqueda de nuevas oportunidades y tu integridad durante la crisis sí lo están. Ahí es donde reside tu poder. Cuando dejas de luchar contra la lluvia, tienes energía de sobra para construir un refugio o aprender a bailar bajo ella. Para que este concepto no se quede en teoría, Marco Aurelio practicaba lo que hoy llamaríamos análisis de dato emocional. Cada vez que una noticia te altere o un problema aparezca, debes pasarlo por el filtro del control. Pregúntate en voz alta: ¿esto que me preocupa depende totalmente de mi voluntad? Si la respuesta es no, entonces la conclusión estoica es radical. Entonces no es asunto mío. No significa que seas indiferente al mundo, significa que te niegas a ser torturado por él. Si la respuesta es sí, entonces deja de quejarte y actúa. La queja es la confesión de que te sientes impotente. La acción es la prueba de que eres libre. En este 2026 estamos agotados mentalmente porque estamos conectados a 1000 problemas globales que no podemos resolver desde nuestro sofá. Mientras descuidamos el único problema que sí podemos resolver, nuestra propia conducta, Marco Aurelio nos invita a una dieta de control. Enfócate en ser la mejor versión de ti mismo en el metro, en la fila del supermercado, en tu casa. Deja que el mundo ruede como quiera, mientras tú te mantienes firme en lo que sí dominas, tu virtud. Quiero que hagas un ejercicio ahora mismo. Piensa en esa preocupación que te ha quitado el sueño esta semana. Pásala por el filtro. ¿Puedes cambiarla con tu pensamiento? ¿Puedes obligar a esa persona a que te quiera? ¿Puedes detener la inflación con tu ansiedad? Si la respuesta es no, estás desperdiciando el tesoro más grande que tienes: tu atención. La dicotomía del control es la llave de la celda. Una vez que entiendes que solo eres responsable de tus intenciones, el peso del mundo se cae de tus hombros. Ya no eres una víctima de las circunstancias, sino el dueño de tu respuesta ante ellas. Llegamos al concepto que la mayoría de las personas en este 2026 intentan evitar a toda costa. Hemos construido una sociedad que esconde la muerte en hospitales y la maquilla en funerarias. Pero Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, se lo susurraba al oído cada mañana: Memento mori. Recuerda que eres mortal. Este no es un pensamiento macabro. Es, paradójicamente, la herramienta de productividad y priorización más poderosa que existe. Marco Aurelio escribía:
Podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Imagina que recibes una notificación en tu teléfono que dice, te quedan 24 horas de vida. ¿Seguirías discutiendo con ese extraño en Twitter? ¿Te preguntarías o te preocuparías por si tu ropa está a la moda o por lo que tu ex piensa de ti? Por supuesto que no. La muerte es el filtro definitivo. En este 2026, estamos ahogados en lo trivial. Perdemos horas en el scroll infinito. Nos angustiamos por problemas que no recordaremos en 2 años y posponemos lo importante por lo urgente. El memento mori actúa como un hacha que corta todo lo que no tiene valor real. Cuando tienes la muerte presente, dejas de perder el tiempo. La pereza desaparece porque entiendes que el tiempo no es un recurso renovable, es tu propia vida consumiéndose. Tendemos a creer que las personas que amamos, nuestra salud y nuestras posesiones estarán ahí para siempre. Esa ilusión nos hace tratarles con indiferencia. Marco Aurelio nos invita a una práctica radical. Cuando abraces a un ser querido, recuerda que es mortal, que esta podría ser la última vez. Esto suena duro, pero en realidad transforma tu 2026. Si sabes que algo es efímero, lo valoras más. El café de la mañana sabe mejor. La conversación con un amigo se vuelve sagrada. El simple hecho de respirar se convierte en un milagro. El estoicismo no te quita la alegría, te quita la arrogancia de creer que tienes todo el tiempo del mundo. La muerte le da sabor a la vida. Sin un final, la historia no tendría sentido. Marco Aurelio solía reflexionar sobre los grandes emperadores y conquistadores que vinieron antes que él. Personas que creían que sus nombres resonarían por siempre. Hoy, la mayoría son solo polvo o nombres en un libro que nadie lee. En nuestra era de la marca personal y la búsqueda de fama digital, el memento mori es la cura contra el ego. ¿Qué importa si tienes 1 millón de seguidores, si en 100 años nadie sabrá quién fuiste? Esta perspectiva no es para que te sientas pequeño, sino para que te sientas libre. Si la fama es pasajera y el juicio de los demás morirá con ellos, entonces eres libre de actuar según tus propios principios. Ya no tienes que impresionar a nadie. El ¿qué dirán? Pierde su fuerza frente a la tumba. Marco Aurelio nos enseña que lo único que realmente queda de nosotros es la calidad de nuestro carácter en el momento presente. En un mundo que nos incita a vivir para el mañana, cuando tenga dinero, cuando me jubile, cuando termine este proyecto, el memento mori nos trae de vuelta al ahora. La muerte no es algo que está al final del camino, es algo que sucede a cada segundo. Cada minuto que pasa, ya te perteneces a la muerte. Por eso, no dejes que este video sea solo un ruido de fondo. Mira a tu alrededor. Si supieras que este es el último video que vas a ver, o la última vez que vas a caminar por tu habitación, ¿cómo cambiaría tu estado de ánimo? Deja de vivir como si fueras a durar 1000 años. El emperador te ordena, vive ahora, sé bueno ahora, sé libre ahora. Llegamos al concepto que separa a los estudiantes de los maestros estoicos, el amor fati o el amor al destino. Marco Aurelio no solo pedía que aceptaras lo que te sucede, él exigía que lo amaras. En este 2026 nuestra reacción automática ante un problema es, ¿por qué me pasa esto a mí? Esto no debería estar ocurriendo. Gastamos una energía mental masiva luchando contra la realidad, deseando que las cosas fueran diferentes. Marco Aurelio nos propone un cambio de paradigma total. Deja de desear que la vida sea como tú quieres y empieza a amar la vida tal como es. Marco Aurelio usaba una imagen poderosa que quiero que visualices ahora mismo. Decía que una mente débil es como una pequeña vela. Cualquier viento la apaga, cualquier problema la destruye. Pero una mente fuerte es como una gran hoguera. A una hoguera no le importa lo que le arrojes. Si le echas basura, la quema. Si le echas madera podrida, la quema. Si le echas obstáculos, los usa para crecer y brillar con más fuerza. El obstáculo es el camino, escribió el emperador. Lo que se interpone en tu camino se convierte en el propio camino. Si hoy en 2026 te enfrentas a una traición, a un fracaso financiero o a una enfermedad, el amor fati te dice, esto es exactamente lo que necesitaba para fortalecer mi carácter. No es resignación pasiva, es una aceptación activa y entusiasta. Es entender que el destino te ha dado la materia prima para tu próxima gran lección. Solemos etiquetar los eventos como buenos o malos. Ganar la lotería es bueno, perder el vuelo es malo. Marco Aurelio nos desafía. Nada que no afecte a tu carácter puede ser considerado malo. Imagina que pierdes un proyecto importante.
El yo de 2026 se deprime. El yo estoico dice, amor fati, este fracaso me está obligando a ser más creativo, a revisar mis errores y a volverme más humilde. Gracias, destino, por esta lección que no habría buscado por mi cuenta. Amar tu destino es entender que la vida es como un juego de cartas. No eliges la mano que te toca, pero tu grandeza depende de cómo juegues esas cartas. Quejarte de tu mano es una pérdida de tiempo. Jugar con maestría una mano difícil es lo que te convierte en un experto. Para que este bloque transforme tu día, necesitamos bajarlo a la tierra. Marco Aurelio vivía bajo una presión constante, guerras, traiciones de sus generales más cercanos, la muerte de varios de sus hijos. ¿Cómo sobrevivió? Practicando la indiferencia selectiva. Todo lo que sucede es tan habitual y conocido como la rosa en primavera y la fruta en verano. El emperador se recordaba a sí mismo que nada de lo que pasaba era nuevo bajo el sol. La traición ha existido siempre. La enfermedad ha existido siempre. En este 2026, cuando algo terrible te pase, intenta decirte a ti mismo, esto es parte de la experiencia humana, no es una tragedia, es una oportunidad de practicar la virtud. Si el destino te da limones, no solo haces limonada, vendes la limonada, compras el campo y te vuelves dueño de la plantación. Eso es amor fati, es la negativa absoluta a sentirse una víctima. Quiero que pienses en el peor momento de tu vida hasta ahora. Míralo desde el presente. ¿No es cierto que ese dolor te hizo más sabio? ¿No es cierto que esa ruptura te enseñó lo que realmente valías? ¿Que ese fracaso te dio una piel más dura? Si el pasado ya te ha demostrado que el dolor se convierte en sabiduría, ¿por qué sigues temiendo los problemas del presente? Marco Aurelio te invita a que a partir de hoy recibas cada problema con una sonrisa cínica y digas, ¿es todo lo que tienes, destino? Úsalo para alimentarme porque soy una hoguera y voy a convertir ese problema en luz. Llegamos a la herramienta que convierte a un estoico en un ser inquebrantable. Marco Aurelio escribió una frase que debería ser el fondo de pantalla de cada dispositivo en este 2026. Elimina la percepción y eliminarás el me han herido. Elimina el me han herido y la herida desaparece. Parece un juego de palabras, pero es una tecnología mental de hace 2 milenios que hoy la neurociencia moderna está validando. Lo que nos hace sufrir no son las cosas que pasan, sino las historias que nos contamos sobre estas cosas. En nuestra era digital, reaccionamos a la velocidad del rayo. Alguien nos critica y respondemos con ira. Un proyecto falla y nos hundimos en la ansiedad. Somos como marionetas cuyos hilos son movidos por cualquier evento externo. Marco Aurelio nos propone cortar esos hilos. Él entendió que entre lo que sucede, el estímulo, y lo que sentimos, la respuesta, hay un pequeño espacio. En ese espacio reside nuestra libertad. En ese espacio es donde tú decides qué etiqueta le vas a poner a lo que está ocurriendo. Si un colega te ignora en el trabajo, tienes 2 opciones de percepción. Me falta el respeto, no me valora, es una mala persona. Resultado, ira y amargura. O quizás está teniendo un mal día o está sumido en sus pensamientos. Su silencio no tiene nada que ver conmigo. Resultado, paz y objetividad. El hecho es el mismo, el silencio del colega. El resultado en tu vida es radicalmente distinto dependiendo de tu juicio. Para dominar nuestra percepción, Marco Aurelio practicaba un ejercicio de despojo. Cuando veía algo lujoso o imponente, lo describía en términos puramente físicos para quitarle el poder emocional. Decía que el vino de gran calidad era solo jugo de uva fermentado, que las ropas de púrpura imperial eran solo lana de oveja teñida con sangre de marisco. ¿Cómo aplicamos esto en el 2026? Cuando te sientas abrumado por el estatus de alguien en redes sociales, practica el despojo. Estás viendo píxeles en una pantalla de cristal líquido, luz organizada para emitir una imagen de una persona que, como tú, tiene miedos, inseguridades y funciones biológicas básicas. Cuando te obsesionas con un fracaso, descríbelo objetivamente. No tuve el contrato. Punto. No le añadas y por eso soy un inútil y nunca tendré éxito. Eso último es un juicio, no un hecho. Aprender a separar los hechos de los juicios es como limpiar un cristal sucio. De repente, el mundo deja de ser una amenaza. Marco Aurelio nos invita a convertir nuestra mente en un espejo. Un espejo refleja lo que tiene delante, pero no se ensucia con ello. Si el espejo refleja un incendio, el espejo no se quema. En esta parte, quiero que entiendas que tú tienes el control absoluto de tu narrativa interna.
Tú eres el editor jefe de las noticias de tu vida. Si dejas de usar adjetivos dramáticos como terrible, insoportable o catastrófico, tu sistema nervioso se relajará. Si puedes decir, esto es un reto, no una tragedia, habrás hackeado tu propia biología. La percepción no es solo una idea filosófica, es la forma en que tu cerebro procesa el estrés. El emperador sabía que su imperio podía estar en guerra, pero su mente podía estar en paz si él se decidía a no calificar la guerra como un mal absoluto, sino como una circunstancia a resolver. Mira a tu alrededor en este 2026. La gente está desesperada por tener razón, por ser la víctima más grande, por ofenderse por todo. Marco Aurelio te ofrece un camino diferente, la invulnerabilidad a través del juicio correcto. Nada puede dañarte, a menos que tú creas que has sido dañado. La próxima vez que sientas que la sangre te hierve o que la tristeza te embarga por algo que alguien dijo o hizo, detente. Pregúntate, ¿es esto un hecho o es mi interpretación del hecho? Limpia el espejo, elimina el juicio y verás cómo, de repente, la herida de la que hablaba el emperador simplemente deja de existir. Mucha gente confunde el estoicismo con la indiferencia, creyendo que un estoico es alguien que se encierra en su ciudadela interior y se olvida del resto del mundo. Nada más lejos de la realidad. Marco Aurelio, el hombre que cada noche se recordaba lo poco que importaba su fama, dedicaba sus días a gobernar, legislar y proteger. ¿Por qué? Por un concepto que hoy, en el 2026, hemos olvidado: la oikeiosis, o el sentido de pertenencia universal. Marco Aurelio usaba una analogía biológica brutalmente clara. Los seres humanos somos como los pies, las manos o los párpados. Estamos hechos para cooperar. Lo que no beneficia a la colmena no beneficia a la abeja, escribía. En este 2026 vivimos en la era del yo, mi carrera, mi marca, mi éxito, mi comodidad. Pero Marco Aurelio nos dice que actuar de forma egoísta es ir en contra de nuestra propia naturaleza. Es como si una mano decidiera dejar de llevar comida a la boca. El cuerpo muere y con él la mano. Cuando ayunas a otro no estás siendo bueno, en un sentido romántico. Estás cumpliendo tu función técnica como ser humano. En el video, este punto debe resonar profundamente. La verdadera paz mental no viene de aislarse, sino de saber que hoy ha sido útil para el organismo social. La depresión y la ansiedad del 2026 suelen florecer en el aislamiento. La acción por el bien común es su antídoto natural. Aquí es donde Marco Aurelio se vuelve increíblemente práctico. Él sabía que trabajar por el bien común es difícil porque la gente, a veces, es insufrible. Al inicio de su libro escribió uno de los pasajes más famosos de la historia. Al amanecer, dite a ti mismo: hoy me encontraré con ingratos, violentos, traidores, envidiosos y egoístas. Pero yo, que he visto la naturaleza del bien y del mal, no puedo ser dañado por ninguno de ellos, ni puedo enojarme con mi pariente, pues hemos nacido para colaborar. En este 2026 estamos a un clic de bloquear a quien piensa diferente o de odiar a quienes nos molesta. Marco Aurelio te pide algo más difícil y noble: comprender su ignorancia. El que actúa mal lo hace porque no sabe distinguir el bien del mal. No lo veas como un enemigo, sino como un miembro extraviado del cuerpo social. Tu deber es instruirlos o soportarlos, pero nunca dejar de actuar con justicia por culpa de su comportamiento. Para Marco Aurelio, la justicia no era solo el concepto legal, sino una forma de vida. Justicia es dar a cada uno lo que corresponde y, sobre todo, no quedarse de brazos cruzados ante la injusticia. A menudo comete injusticia el que no hace nada, no solo el que hace algo. Esta frase es una bofetada para el espectador del 2026. En un mundo lleno de problemas globales, la apatía es una falta ética. Pero ojo, el estoico no busca cambiar el mundo entero con frustración, busca actuar con rectitud en su pequeño círculo de influencia. Hacer bien tu trabajo, tratar con respeto al camarero, ayudar a un vecino, no difundir mentiras en redes sociales. Esas son las pequeñas justicias que mantienen unido al mundo. Marco Aurelio nos enseña que no necesitamos grandes gestos heroicos, sino una dirección constante hacia el bien común. En estos minutos de reflexión, quiero que te preguntes: ¿cómo ha mejorado el mundo hoy porque tú estás en él? Si la respuesta es en nada, tu ciudadela interior está vacía. El estoicismo es una filosofía de acción, no de retiro.
Marco Aurelio podría haber pasado sus días en villas de lujo, pero eligió el barro de las fronteras para proteger a su pueblo. En este 2026, tu campo de batalla puede ser tu oficina, tu aula o tu hogar. No busques el sentido de la vida solo dentro de ti, búscalo en la conexión con los demás. Somos seres sociales por diseño. Cuando actúas por el bien de la comunidad, dejas de preocuparte tanto por tus pequeños problemas personales. Tu ego se disuelve en algo más grande. Sé la mano que ayuda. Sé el párpado que protege. Sé el ser humano que Marco Aurelio sabía que podía ser. Hemos recorrido un camino largo. Hemos construido una ciudadela. Hemos filtrado la realidad y hemos aprendido a amar el destino. Pero ahora, Marco Aurelio nos pide que nos enfrentemos a la verdad más cruda y al mismo tiempo más liberadora de todas. Nada de lo que hagas para ser recordado importa. En este 2026 estamos obsesionados con la huella digital. Queremos ser virales. Queremos que nuestro nombre resuene. Queremos dejar un legado en forma de datos y seguidores. Marco Aurelio, el hombre cuyo nombre ha resonado por 2000 años, te diría, ¿y qué con eso? Todo es efímero, tanto el que recuerda como lo recordado. Marco Aurelio miraba a su alrededor y veía personas desesperadas por la aprobación de la posteridad. Él escribía para recordarse que la posteridad está llena de gente que aún no ha nacido y que pronto ellos también morirán. Si buscas tu valor en el aplauso de los demás, has puesto tu felicidad en una cuenta bancaria que siempre está a punto de quebrar. En este 2026, si tu paz mental depende de cuántas personas vieron tu historia o de si tu jefe te dio una palmadita en la espalda, eres un esclavo del ego. El emperador nos enseña que el único aplauso que cuenta es el de tu propia conciencia al final del día. ¿Actuaste con justicia? ¿Fuiste dueño de tus impulsos? Si la respuesta es sí, no necesitas que el mundo lo sepa. La virtud es su propia recompensa. A menudo vivimos en dos lugares que no existen: el pasado, que ya murió, y el futuro, que aún no nace. Marco Aurelio nos dice que el tiempo es un río de aguas turbulentas y que lo único que realmente poseemos es este brevísimo instante que llamamos ahora. Incluso si vivieras 3000 años o 30.000, recuerda que nadie pierde otra vida que la del que está viviendo ahora. El hombre más viejo y el que muere más joven pierden lo mismo: el presente. En este 2026 acelerado, donde ya estamos pensando en el lunes cuando apenas es sábado, el estoicismo es el ancla. No dejes que tu vida sea una espera constante de algo mejor. La vida es algo que está pasando mientras miras este video. Haz que este momento sea digno. Si la fama es el humo y el tiempo es un río, ¿qué queda? Solo una cosa: la calidad de tu alma. Para Marco Aurelio, la muerte no era un final, sino una transformación. Lo que importa no es cuánto duras, sino cómo ocupas el espacio que se te ha dado. No se trata de ser un gran hombre, sino de ser un buen hombre, aquí y ahora. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Esta es la frase más famosa de las meditaciones y la más difícil de cumplir. En este 2026, lleno de teorías, podcasts y consejos de autoayuda, el emperador nos pide silencio y acción. No nos cuentes tus valores, muéstranos tus actos. Tu legado no es una estatua de mármol, es la forma en que trataste a las personas cuando nadie te estaba mirando. Este ha sido un viaje por lo más profundo del pensamiento humano. Crear este contenido que desafía el algoritmo de lo superficial para traerte sabiduría real en este año requiere de un esfuerzo inmenso. Si sientes que en este tiempo ha valido la pena, te pido que te unas a la resistencia intelectual. Suscríbete ahora mismo a Estrategia Educativa. Dale like al video, comparte este conocimiento y comenta para la posteridad. Escribe en los comentarios: soy dueño de mi mente. Queremos saber quiénes completaron el viaje. Además, cuéntanos, ¿cuál de estos 3 libros cambió más tu perspectiva hoy? Leemos y respondemos cada reflexión. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu búsqueda. Vive con propósito, actúa con justicia y recuerda siempre que el poder está dentro de ti.